nombre es Daniel, y he evitado hablar de esto por años, pero creo que es hora de liberar lo que me atormenta. La noche que lo cambió todo comenzó con una simple apuesta de Halloween. Mis amigos y yo habíamos oído historias de un panteón abandonado, al otro lado del pueblo, al que nadie osaba entrar después de la medianoche. Supuestamente, que el cementerio había sido cerrado décadas atrás por motivos que nadie conocía bien. Las leyendas hablaban de rituales ocultos, de sombras que deambulaban entre las tumbas y de susurros que llamaban a los vivos para quedarse entre los muertos. Aquella noche de Halloween, a las 3 de la mañana, llegamos al panteón con linternas, una botella de whisky para calentar el valor y una cámara. Desde el primer paso, el aire era distinto, denso y opresivo, como si el propio lugar no quisiera recibirnos. Marcos, el líder del grupo, propuso hacer un juego de invocación. Se trataba de recitar en voz baja una oración escrita en una hoja de papel vieja, de esas que encuentras en internet en foros oscuros y que recomiendan no leer en voz alta. Aunque todos bromeábamos y nos hacíamos los valientes, una inquietud comenzó a asentarse entre nosotros. Alrededor de una tumba particularmente antigua, nos arrodillamos y encendimos las velas que habíamos llevado. Mientras Marcos leía las palabras, una brisa helada comenzó a soplar, susurrando en nuestras orejas, tan fría y afilada que cortaba como cuchillas. La voz de Marcos empezó a flaquear, y sus palabras se volvían incomprensibles, como si algo le impidiera pronunciar cada sílaba. Fue entonces cuando comenzó. En la oscuridad, una serie de figuras se dibujaron entre las tumbas. No las distinguíamos claramente, pero parecían caminar alrededor de nosotros, tan ligeras que apenas tocaban el suelo. Al principio pensé que eran sombras de ramas, pero no. Eran rostros, casi translúcidos, como un grupo de personas reunidas en silencio. La risa de Carla, quien siempre se burlaba de las supersticiones, se desvaneció cuando miró a sus espaldas. Sus ojos se abrieron en horror mientras señalaba una figura alta y delgada, con una especie de manto oscuro que parecía absorber toda la luz. Antes de que pudiéramos decir nada, la figura comenzó a acercarse, pero sin moverse, como si la noche misma no empujara hacia nosotros. «Esto no es posible», susurré, casi sin voz. A medida que el manto oscuro nos rodeaba, escuchamos un susurro. Era bajo, como si hablara desde el fondo de la tierra, y pronunciaba nuestros nombres. Uno por uno. Daniel. Carla. Marcos. El sonido parecía venir desde adentro de nuestras cabezas. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. La voz seguía allí, constante, envolvente. De pronto, algo helado me tocó el hombro, y al girarme no vi nada más que la tumba abierta frente a mí. Las velas se apagaron de golpe, y en la penumbra, pude ver cómo esa figura alta y oscura se inclinaba lentamente hacia mí. Su rostro, o lo que parecía serlo, se alargaba en una sonrisa vacía, como si me diera la bienvenida a algo mucho más allá de lo que podría comprender. Los gritos de mis amigos me trajeron de vuelta. Carla corría hacia la salida, pero cada vez que avanzaba parecía estar más lejos, como si el panteón se extendiera infinitamente. Marcos intentaba prender una linterna, pero cada vez que lo hacía, la luz simplemente desaparecía, tragada por la oscuridad. De pronto, caí de rodillas, incapaz de seguir resistiendo aquel susurro constante. La figura estaba a solo un par de metros, observándome con un vacío absoluto. En un último intento por salvarme, cerré los ojos y recé en silencio, suplicando que todo fuera una pesadilla. Pero el susurro solo se hizo más fuerte, llenando mi mente con palabras que no lograba entender. No sé cómo lo logré, pero abrí los ojos y corrí hacia la entrada, con el corazón martillando en mis oídos. La reja estaba abierta, y al atravesarla, el frío se disipó como si nunca hubiera estado allí. Giré para ver si mis amigos estaban detrás de mí, pero no había nada. Solo la oscuridad impenetrable del panteón. Nunca más volví a ver a Carla ni a Marcos.
Nadie los encontró. Dijeron que debieron haberse perdido en el bosque, pero sé que no es verdad. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, aún puedo escuchar sus nombres siendo susurrados, como un eco lejano, desde algún lugar en las sombras. Mi nombre es Javier, y nunca pensé que un simple reto de Halloween podría llevarme a experimentar algo tan aterrador. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos adentrarnos en el cementerio olvidado de nuestra ciudad, un lugar que, según la gente del barrio, estaba maldito. Las personas decían que allí no descansaban en paz los difuntos, sino que sus almas quedaban atrapadas, esperando algo o a alguien. Era la medianoche de Halloween cuando llegamos al cementerio. La luna estaba oculta detrás de una espesa capa de nubes, y la única luz que nos acompañaba era la de nuestras linternas y las velas que habíamos traído. Mi amigo Marcos, el más bromista, había preparado un ritual para que todo fuera más aterrador. La idea era realizar una especie de invocación para despertar a los muertos. Aunque sonaba ridículo, todos accedimos, riéndonos de lo absurdo del plan. Nos acercamos a una antigua cripta en el centro del cementerio, la más vieja de todas, y colocamos las velas formando un círculo. Mientras Marcos leía una vieja oración que había encontrado en internet, algo cambió en el ambiente. La temperatura descendió bruscamente, y un silencio opresivo comenzó a envolvernos. De repente, sentí una inquietante sensación de que no estábamos solos. Miré a mis amigos, y todos parecían sentir lo mismo. Sus expresiones ya no mostraban la emoción inicial, sino algo más, cercano al miedo. Al terminar la oración, el silencio fue roto por un sonido débil, casi como un lamento, que provenía de la oscuridad. Al principio pensamos que era el viento, pero pronto quedó claro que aquello era algo más. Mis manos comenzaron a temblar, y por un momento deseé abandonar ese lugar. Pero, atrapado por el orgullo y el deseo de no parecer un cobarde, me quedé en silencio, intentando controlar mi respiración. De repente, escuchamos un susurro, bajo y perturbador, pronunciando palabras que no lográbamos entender. Las linternas parpadearon, y en ese instante, vi algo que nunca podré olvidar, una figura alta y delgada, sin rostro, vestida con un traje oscuro, apareció a unos metros de nosotros. Nos miraba, o al menos, eso sentíamos. No había ojos, ni boca, ni expresión alguna, pero su presencia era tan aterradora que casi no podía moverme. «Es una broma, ¿verdad?», murmuró Carla, mi amiga, con la voz temblorosa. Pero todos sabíamos que ninguno de nosotros podía crear una aparición como aquella. Cuando Marcos intentó acercarse, la figura se desvaneció, dejando a su paso un olor nauseabundo, a tierra podrida y flores marchitas. Sin previo aviso, escuchamos una serie de pasos apresurados alrededor nuestro, como si algo invisible se moviera a nuestro alrededor. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Las risas se habían desvanecido y las bromas ya no tenían sentido. Uno a uno, empezamos a escuchar susurros, palabras indescifrables, pero tan cercanas que sentíamos que alguien nos hablaba al oído. Intenté apartarme del círculo, pero entonces escuché una voz, clara y perturbadora, que decía mi nombre, Javier. No sé cómo describir el terror que sentí en ese momento. Miré alrededor, tratando de encontrar el origen de la voz, pero no había nadie allí. Entonces, mis amigos también comenzaron a escuchar sus nombres, y la histeria se apoderó de nosotros. Uno de ellos gritó y comenzó a correr hacia la salida del cementerio, pero la reja que habíamos dejado abierta ahora estaba cerrada. Nadie la había tocado, y eso solo incrementó nuestro pánico. De repente, escuchamos otro lamento, esta vez más fuerte, como si proviniera de todas partes a la vez. Mis amigos y yo nos miramos, y en nuestros ojos solo había miedo. Decidimos reunirnos en círculo, como si eso pudiera protegernos de lo que nos acechaba. Marcos, el mismo que había sugerido el ritual, comenzó a rezar en voz alta,
pero su voz temblaba tanto que apenas se le entendía. Justo en ese instante, sentí un frío extremo en mi espalda, como si una mano helada me tocara. Me giré de golpe, pero no había nadie detrás de mí, solo las sombras y las tumbas que parecían mirarnos en silencio. Las velas parpadearon una vez más, y en esa fracción de segundo, vi varias figuras alrededor nuestro, todas mirando fijamente, inmóviles pero llenas de una ira silenciosa. No había rostros, pero el odio en sus miradas era palpable. En medio de nuestra desesperación, escuchamos una risa baja y burlona, como si alguien se estuviera divirtiendo con nuestro pánico. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a gritar y a golpear la reja, intentando desesperadamente salir de ese lugar maldito. Finalmente, la reja cedió y corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, sin mirar atrás. Esa noche cambió algo en mí. Desde entonces, el simple hecho de caminar cerca de un cementerio me hace recordar aquellos susurros, aquellos lamentos y la presencia de esas figuras sin rostro. Nunca supe si aquello fue real o producto de nuestra mente sugestionada, pero sé que lo que viví esa noche dejó una marca imborrable en mi memoria. Algunas noches, cuando cierro los ojos, puedo escuchar mi nombre en un susurro, pronunciado con la misma voz que escuché en el cementerio. Mi nombre es Samuel, y lo que viví una noche de Halloween en el panteón del pueblo ha marcado mi vida. Siempre fui alguien escéptico, las historias de fantasmas, espíritus y rituales me parecían exageraciones para asustar a la gente. Pero esa noche, lo que comenzó como una simple visita por diversión se convirtió en la experiencia más terrorífica que he enfrentado. Todo empezó cuando mi mejor amigo, Leo, sugirió que pasáramos Halloween haciendo algo memorables. La idea era pasar la noche en el panteón del pueblo, uno de esos lugares olvidados en el que las lápidas ya no tienen nombres claros y donde nadie visita. Al principio, la idea no me emocionó, pero con el tiempo me convenció, y acordamos ir con otro amigo, Andrés. Nos aseguramos de llevar linternas, algo de comida y unas cuantas velas, en caso de que quisiéramos intentar algún ritual para pasar el rato. Al llegar, el silencio era abrumador, y el frío parecía más intenso en el interior del panteón. Nos adentramos entre las tumbas, hasta llegar a una pequeña capilla en ruinas en el centro del lugar. Leo, siempre bromista, sugirió que hiciéramos un círculo con las velas alrededor de una tumba antigua que destacaba por su inscripción apenas legible: "No despiertes a los muertos". Reímos nerviosos, pero a esa altura, no podíamos echarnos atrás. Encendimos las velas, y Leo comenzó a contar una historia improvisada sobre el supuesto espíritu de aquella tumba, un alma atormentada que buscaba venganza. Su voz sonaba en la oscuridad, y cada palabra parecía absorberse en el aire pesado del lugar. De repente, Andrés, en tono de broma, empezó a invocar al espíritu, como si intentara retarlo, pidiendo que nos diera una señal de su presencia. Lo que ocurrió después fue el inicio de algo que ninguno de nosotros podía haber imaginado. Una ráfaga de viento apagó las velas, y el frío se volvió más intenso. La oscuridad nos rodeó, y solo teníamos la luz de las linternas, que comenzaban a parpadear. En ese momento, escuchamos algo, un susurro bajo y gutural, como si viniera desde debajo de la tierra. Mis piernas temblaban, y cuando intenté decir algo, sentí que mi voz no salía. Andrés, que hasta entonces estaba relajado, comenzó a murmurar que sentía que algo lo observaba desde las sombras. Leo intentó encender las velas nuevamente, pero, por más que lo intentaba, las llamas se apagaban de inmediato, como si algo invisible las extinguiera. De repente, un ruido metálico sonó detrás de nosotros. Giré la cabeza, y vi como una de las rejas de las tumbas se movía lentamente, abriéndose con un chirrido que parecía no terminar nunca. Los tres nos miramos, paralizados, sabiendo que debíamos salir de allí pero incapaces de movernos. Finalmente, logré romper el silencio y sugerí que nos fuéramos. Andrés y Leo asintieron,
y cuando comenzamos a caminar hacia la salida, nuestras linternas se apagaron por completo. El terror me invadió, y la única opción era seguir avanzando en la penumbra, esperando encontrar el camino de salida. Sin embargo, cuanto más avanzábamos, más parecía que el panteón se extendía. Las lápidas se alzaban de manera interminable a nuestro alrededor, y no importaba cuántos pasos diéramos, la salida parecía inalcanzable. Entonces, vi algo que aún me persigue en sueños, una figura oscura de pie entre las tumbas, observándonos. No tenía rostro, solo una silueta que parecía absorber toda la luz. Sentí como el aire se volvía más espeso y una sensación de opresión en el pecho que me impedía respirar. Andrés gritó mi nombre, y al girar, vi que también la figura se movía lentamente hacia nosotros, su paso silencioso y constante. Corrimos desesperados, sin rumbo, solo guiándonos por el instinto de huir. Leo gritaba que él había sido quien inició el ritual y que la culpa era suya, mientras Andrés sollozaba, convencido de que no saldríamos vivos de allí. Cuando sentí que mis piernas no daban más, nos encontramos de nuevo frente a la capilla. Miré a mis amigos y noté que en sus rostros se reflejaba el mismo pánico que en el mío. Entonces, decidí hacer lo último que se me ocurrió en medio del caos, hablarle a la sombra, pedirle que nos dejara ir. Con voz temblorosa, le prometí que nunca volveríamos, que no queríamos molestar. Hubo un silencio sepulcral, y luego escuchamos un murmullo, un lamento, que llenó el aire. La figura se detuvo y, sin decir nada, se desvaneció entre las lápidas. El silencio volvió, y por primera vez desde que habíamos llegado, encontramos el camino de salida. Corrimos sin mirar atrás, y cuando llegamos al auto, ninguno dijo una palabra. Desde esa noche, no hemos vuelto a hablar del tema, pero sé que no somos los mismos desde entonces. Mi nombre es Martín, y hasta hoy no había contado esta historia a nadie. Todo sucedió el año pasado, en una fría noche de noviembre, cuando unos amigos me retaron a pasar la noche en el Panteón Viejo de la ciudad. Se decía que el lugar estaba protegido por el espíritu de un antiguo guardián que vigilaba las tumbas y castigaba a los intrusos. Era el tipo de leyenda que todos conocíamos pero que nadie creía realmente, una historia para asustar a los niños. Sin embargo, esa noche, cuando me encontré solo bajo la luna llena, entendí que no estaba solo. Acepté el reto impulsado por la adrenalina y el deseo de demostrar mi valentía. Armado solo con una linterna y una chaqueta gruesa, caminé entre las lápidas en silencio, rodeado de una neblina que parecía volverse cada vez más espesa. El panteón era un lugar siniestro, con tumbas que se perdían en la oscuridad y un aire tan denso que casi se podía palpar. A medida que avanzaba, mis pasos resonaban en el vacío, y aunque sabía que estaba solo, sentía como si cientos de ojos invisibles me estuvieran observando. Llegué hasta el mausoleo principal, un edificio antiguo y oscuro en el centro del panteón. La estructura estaba cubierta de hiedra y su fachada parecía resquebrajarse bajo el peso de los años. En la puerta había una inscripción en latín que apenas se podía leer, pero cuyas palabras parecían susurrar en mi mente. La curiosidad me empujó a entrar, y al cruzar el umbral, la temperatura bajó de golpe, como si el aire se hubiera congelado. Dentro, el silencio era absoluto. Mis pasos crujían sobre el suelo de piedra, y mis ojos tardaron en adaptarse a la penumbra. El mausoleo estaba lleno de nichos y estatuas deterioradas, cada una más inquietante que la anterior. Fue entonces cuando noté algo extraño. Una de las estatuas parecía moverse ligeramente, como si me observara. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero me convencí de que solo era el efecto de la luz de mi linterna, distorsionada por las sombras. Continué explorando el lugar, tratando de ignorar esa sensación de estar siendo vigilado. Sin embargo, cuando llegué a la parte trasera del mausoleo, vi algo que me paralizó. En el suelo, alguien había dibujado un círculo de sal rodeado de velas apagadas,
y en el centro del círculo había una foto antigua. Me acerqué y, al iluminarla con la linterna, descubrí el rostro de un hombre de aspecto sombrío y mirada intensa. Sus ojos parecían traspasar la imagen, como si pudiera verme a través del papel. De pronto, un sonido rompió el silencio. Era un murmullo bajo y gutural que venía de algún rincón oscuro. Giré en todas direcciones, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero no había nada visible, al menos. El murmullo creció, convirtiéndose en un susurro que parecía repetirme una y otra vez: «No eres bienvenido aquí». La linterna comenzó a parpadear, y la oscuridad parecía devorar el espacio a mi alrededor. Intenté mantener la calma, pero el susurro se transformó en una voz profunda y áspera que resonaba en las paredes del mausoleo. «Te lo advertí», decía, mientras un viento helado me golpeaba el rostro, aunque todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Retrocedí hacia la salida, sintiendo como una presencia invisible me empujaba, obligándome a abandonar el lugar. Pero cuando giré para correr, lo vi, la figura de un hombre, alto y envuelto en sombras, de pie junto a la puerta. Sus ojos eran dos puntos de luz hoja que parecían perforar la oscuridad. Su boca se curvaba en una sonrisa siniestra y sus manos, huesudas y alargadas, parecían moverse en dirección a mí. El pánico me dominó y, en un acto reflejo, solté la linterna y corrí hacia una ventana rota, ignorando los cortes que el vidrio dejaba en mis brazos mientras escapaba. Cuando finalmente salí, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro, y la sensación de estar a salvo me llenó de alivio. Corrí sin mirar atrás, con el eco de aquella voz retumbando en mi cabeza. Desde esa noche, evito pasar cerca del panteón. No sé qué fue lo que vi exactamente ni por qué había alguien, o algo, protegiendo aquel lugar. Pero a veces, en mis sueños, escucho esa voz susurrando mi nombre y siento el peso de esos ojos observándome en la oscuridad. Me llamo Carlos, y aunque siempre he sido escéptico, algo me empujó esa noche a hacer lo que nunca imaginé: asistir a un ritual de medianoche en el panteón más antiguo de la ciudad. La curiosidad fue más fuerte que el miedo, o quizás simplemente fue una manera de desafiar mis propias creencias. No lo sé, pero ahora daría lo que fuera por no haber ido. Era la víspera de Halloween, y algunos amigos y yo habíamos escuchado historias sobre un grupo de personas que, cada año, realizaban una ceremonia secreta en el Panteón de San Ángel. Nadie sabía realmente qué era lo que hacían, pero los rumores decían que invocaban a espíritus y que se comunicaban con las almas que, por algún motivo, no habían encontrado descanso. Nos encontramos en el punto de reunión y, armados con linternas y una cámara vieja de video que encontró Marcos, nuestro plan era infiltrarnos y grabar el ritual. Llegamos al panteón alrededor de las 11 de la noche. El lugar estaba cubierto de una neblina espesa que hacía que las sombras parecieran moverse entre las lápidas. Caminamos en silencio, temerosos de que cualquier sonido delatara nuestra presencia. Pronto encontramos un punto elevado desde el cual podíamos ver una pequeña capilla en ruinas en el centro del cementerio. Ahí, bajo la luz de las velas, había un grupo de figuras encapuchadas que formaban un círculo alrededor de una lápida antigua, tan desgastada que apenas se podían leer las inscripciones en su superficie. Esperamos con paciencia, observando cómo el grupo encendía incienso y colocaba objetos antiguos y extraños en el suelo. No sabíamos lo que eran, pero cada cosa parecía estar meticulosamente colocada. Sus murmullos apenas eran audibles, pero el sonido, apenas perceptible, producía un eco que hacía temblar el suelo bajo mis pies. De repente, uno de ellos alzó una mano, y todos se quedaron en silencio absoluto. Un escalofrío recorrió mi espalda. En ese momento, la temperatura pareció bajar aún más, y un viento helado comenzó a soplar entre las lápidas, apagando algunas velas. Algo en el ambiente cambió, el aire estaba pesado, cargado de una energía que no había sentido antes.
Entonces, uno de los encapuchados empezó a recitar unas palabras en un idioma extraño y gutural, algo que no se parecía a ningún idioma que conociera. La oscuridad parecía envolverlos más, como si algo siniestro estuviera esperando ser llamado. Al escuchar esas palabras, un sonido profundo resonó en el cementerio, como un gemido de alguien atrapado. Mis amigos y yo nos miramos, y pude ver en sus ojos que sentían lo mismo que yo, puro pánico. Sin embargo, estábamos atrapados, incapaces de movernos, paralizados por el miedo y la curiosidad. En ese momento, uno de los encapuchados comenzó a cavar, revelando una caja pequeña y antigua de madera, cubierta de símbolos extraños. La caja fue colocada en el centro del círculo y, al abrirla, noté que contenía algo, aunque no alcanzaba a distinguir qué era. El líder del grupo extrajo de ella un objeto que parecía un cráneo, pero no uno común. Era más pequeño, con una extraña tonalidad oscura y marcas grabadas en él. De repente, comenzaron a murmurar una vez más, sus voces ahora más intensas y agudas. La tierra bajo nuestros pies vibraba con cada palabra. El grupo extendió sus manos hacia el cráneo, y en ese momento, una figura comenzó a materializarse en el centro del círculo. Era una sombra amorfa, con una presencia tan densa que casi podía tocarse. Se alzaba más alto que cualquiera de ellos, y sus ojos, si es que así podían llamarse, eran dos vacíos oscuros que parecían consumir toda la luz a su alrededor. Entonces, sucedió algo que me hizo desear nunca haber estado allí. La sombra giró su rostro hacia donde estábamos escondidos y nos miró directamente. Sentí que mi corazón se detenía, y por primera vez, entendí el verdadero significado del terror absoluto. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La sombra comenzó a deslizarse hacia nosotros, con una lentitud que hacía cada segundo más insoportable. Fue en ese momento que Marcos, sin pensarlo dos veces, soltó la cámara y salió corriendo. Los demás le seguimos, tropezando y cayendo entre las tumbas mientras la sombra se deslizaba tras nosotros, como si jugara con nuestra desesperación. Finalmente, llegamos a la entrada del panteón y cruzamos las rejas. La sombra se detuvo justo al otro lado, observándonos con esa presencia oscura y penetrante, como si nos estuviera grabando en su memoria. Desde esa noche, ninguno de nosotros volvió a hablar del tema, ni siquiera entre nosotros. Pero sé que todos estamos marcados. A veces, en la oscuridad de mi habitación, siento la misma presencia y me pregunto si algún día vendrá a reclamar lo que dejamos pendiente esa noche en el Panteón de San Ángel. Me llamo Ernesto, y lo que voy a contar sucedió hace exactamente un año, en la víspera de Halloween. Mi primo Marcos y yo decidimos pasar la noche en un cementerio famoso por ser escenario de rituales y sucesos inexplicables. Nos fascinaban las historias paranormales, y aquel lugar era conocido por la llamada de las almas, un fenómeno en el que, según dicen, las voces de los muertos se escuchan justo a la medianoche. Llegamos al cementerio a eso de las 10 de la noche. La neblina flotaba entre las lápidas, formando sombras extrañas bajo la tenue luz de la luna. Caminamos entre las tumbas hasta llegar a la capilla abandonada en el centro del panteón, el lugar exacto donde se dice que la llamada de las almas es más intensa. Nos sentamos en silencio, con nuestras linternas apagadas, esperando que el fenómeno comenzara. Las horas pasaron lentamente. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de las hojas bajo el viento. Miré mi reloj, faltaban pocos minutos para la medianoche. Marcos intentó bromear para aliviar la tensión, pero no lograba tranquilizarme. Había algo en el aire, una presencia invisible que se sentía cada vez más densa. De repente, un sonido bajo y profundo resonó en la distancia, como un murmullo lejano. Nos quedamos inmóviles, agudizando el oído. A los pocos segundos, el murmullo se hizo más claro, transformándose en una serie de voces que parecían salir de la tierra misma.
Era como si cientos de susurros se elevaran al mismo tiempo, mezclándose en una especie de lamento inquietante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las voces se volvían cada vez más nítidas y pude distinguir palabras sueltas en medio de la cacofonía. Eran nombres, llamados, ruegos, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde el otro lado. Marcos y yo nos miramos aterrados. No esperábamos que las leyendas fueran ciertas. La intensidad de las voces aumentó hasta volverse ensordecedora. Era imposible comprender qué decían, pero sus lamentos parecían invadir nuestra mente. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El miedo me tenía completamente paralizado. De pronto, el suelo comenzó a vibrar suavemente bajo nosotros, y la puerta de la capilla, que había estado cerrada, se abrió de golpe. Dentro, en la oscuridad, una figura se delineaba entre la neblina. Era una silueta alta y delgada, envuelta en sombras, con ojos brillantes que parecían atravesarnos. Era imposible saber si era una persona, un espíritu o algo más siniestro. La figura avanzó lentamente hacia nosotros, y con cada paso, las voces aumentaban en intensidad, como si los lamentos estuvieran ligados a su presencia. No sé cómo lo supe, pero sentí que estaba ahí para cumplir un propósito, y que nosotros habíamos invadido su territorio sagrado. Marcos intentó retroceder, pero tropezó con una lápida y cayó al suelo, incapaz de apartar la vista de aquella figura. De pronto, las voces se transformaron en un solo grito desgarrador, un lamento que hizo eco en cada rincón del cementerio. La figura extendió una mano en dirección a Marcos, y él comenzó a temblar como si una corriente invisible lo estuviera atravesando. Intenté alcanzarlo, pero algo me detenía, como si una fuerza me sujetara en mi lugar. Entonces, la figura se detuvo, girando su cabeza hacia mí. Sentí su mirada clavarse en mis ojos, como si pudiera ver cada rincón de mi alma. En ese instante, supe que jamás debimos haber venido. Era como si hubiéramos perturbado algo que debía permanecer en silencio, algo que no deseaba ser encontrado. Con un esfuerzo desesperado, logré levantarme y sujetar a Marcos, tirando de él hacia la salida. Las voces se hicieron aún más fuertes, como si intentaran evitar que escapáramos. Corrimos a través del cementerio sin mirar atrás, sin detenernos hasta estar fuera de sus muros. Desde aquella noche, los susurros no me han abandonado. A veces, cuando el silencio es absoluto, puedo escuchar sus voces, llamándome por mi nombre, como si aún estuviera en el cementerio. Mi nombre es Carla, y esta historia sucedió cuando era adolescente, una experiencia que me dejó marcada para siempre. Era Halloween, y junto a mis amigos, decidimos que sería divertido explorar el cementerio más antiguo de nuestra ciudad. Nos habíamos atrevido a muchas cosas antes, pero esa noche teníamos en mente una locura: encontrar el mausoleo en ruinas que, según decían, estaba protegido por una antigua maldición. Nos escabullimos a medianoche, con solo un par de linternas y unas velas que habíamos traído para ver mejor el camino. Mientras caminábamos, la sensación de que alguien nos observaba aumentaba a cada paso. Las lápidas antiguas, rotas y cubiertas de musgo, parecían casi vivas bajo la luz tenue, como si nos estuvieran advirtiendo que nos alejáramos. Mis amigos se reían, pero yo no podía evitar sentir un escalofrío en cada fibra de mi cuerpo. Después de un rato, llegamos al mausoleo. La estructura se erguía como una sombra oscura, con columnas cubiertas de inscripciones casi borradas por el paso de los años. Nos miramos en silencio, y uno de mis amigos, Daniel, nos citó a entrar y quedarnos dentro unos minutos en completa oscuridad, apagando nuestras linternas. El reto me aterrorizaba, pero también había una extraña atracción, una necesidad de enfrentar mis miedos. Entramos en fila y apagamos las luces. La oscuridad se volvió sofocante, como si algo nos rodeara y nos atrapara en aquel silencio sepulcral. Al principio, todo estaba en calma,
pero pronto empezamos a escuchar un sonido leve, como el roce de algo arrastrándose en el suelo. Intenté no moverme, convencida de que era mi imaginación, pero el sonido se intensificó y se mezcló con susurros que parecían provenir de las paredes. A mi lado, uno de mis amigos encendió una vela, y la luz parpadeante apenas alcanzaba a iluminar las paredes del mausoleo. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre, una figura tallada en una de las columnas, una mujer de rostro sombrío que parecía mirarnos fijamente. Su expresión era tan real que juraría que sus ojos me seguían. De pronto, la puerta del mausoleo se cerró de golpe, y una voz baja y áspera llenó el aire. «No deberían estar aquí», susurró. Nos quedamos paralizados, con la vela como único refugio. Daniel intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. La desesperación se apoderó de nosotros, y los susurros se volvieron carcajadas, risas distorsionadas que parecían salir de todas partes y de ninguna a la vez. En medio de la confusión, uno de mis amigos gritó y cayó al suelo, sosteniéndose la pierna. Cuando nos acercamos, vimos con horror una marca negra que se extendía por su piel, como si algo invisible lo hubiera tocado. La figura tallada en la columna parecía haber cambiado de posición, acercándose cada vez más al centro de la sala. En la oscuridad, aquellos ojos tallados en piedra brillaban de forma espectral. Empezamos a rezar y a suplicar, pidiendo salir de ese lugar. Finalmente, tras lo que parecieron horas, la puerta se abrió por sí sola. Nos lanzamos hacia afuera y corrimos sin mirar atrás. Cuando llegamos a la entrada del cementerio, miramos a nuestro amigo herido y vimos que la marca en su pierna había desaparecido, pero su piel estaba pálida, como si hubiera envejecido en minutos. Desde esa noche, ninguno de nosotros volvió al mausoleo. Pero, a veces, escucho susurros en la oscuridad, voces que repiten «no deberían estar aquí», y siento que la maldición de aquel lugar sigue conmigo. Me llamo Luis, y esto que voy a contarles me sucedió hace unos años. No suelo compartir esta historia, porque cada vez que lo hago siento que, de alguna manera, vuelvo a abrir un portal hacia aquello que vivimos. Fue una noche de octubre, una de esas en las que el aire se vuelve más frío y parece que la misma naturaleza se llena de sombras. Había llegado a la ciudad para estudiar, y entre clases conocí a gente con gustos similares. Uno de ellos, Raúl, tenía un extraño interés en lo oculto y lo paranormal. A Raúl no le interesaban los rituales de películas, él buscaba algo real, algo que probara que había más allá de este mundo. Esa noche, Raúl me propuso algo que ninguno de nosotros había intentado antes, ir al cementerio olvidado, donde, según él, se habían practicado rituales antiguos. Decían que aquel lugar fue un santuario prohibido de brujería, donde los muertos no descansaban y las almas se perdían. Con su entusiasmo, logró convencerme a mí y a otros dos amigos, Jorge y Carla. Nos prometió que no haríamos nada peligroso, solo un pequeño ritual de protección y observación. Accedimos a acompañarlo, convencidos de que sería solo una aventura para recordar. Llegamos a eso de la medianoche. El cementerio estaba cubierto de niebla, sus lápidas casi sepultadas por la maleza y algunas ya partidas por el tiempo. La luna apenas se veía entre las nubes, pero el silencio era absoluto. Parecía que el tiempo había dejado de fluir ahí dentro, no había animales, ni viento, solo un vacío que helaba la piel. Nos abrimos paso entre los sepulcros y nos adentramos hasta llegar al lugar donde, según Raúl, el ritual debía realizarse. Era una especie de claro rodeado de lápidas antiguas y desgastadas, y en el centro había una gran losa de piedra. Raúl sacó una bolsa de su mochila con objetos que había recolectado, velas negras, sal, una especie de incienso y un libro con páginas amarillentas y letras desgastadas. Empezó a trazar un círculo alrededor de la losa, colocando las velas en 4 puntos y formando un símbolo extraño con la sal. Nos pidió que nos colocáramos dentro del círculo y que no saliéramos, pase lo que pase.
Mi estómago se retorcía de nervios y mi corazón latía con fuerza, pero intenté calmarme, convencido de que todo era solo un juego extraño. Comenzó a leer en voz baja, invocando algo en un idioma que ninguno de nosotros se conocía. Al principio, todo parecía una broma pesada, pero de repente el aire comenzó a sentirse denso y helado. Las velas temblaban y el humo del incienso parecía moverse en espirales, como si algo invisible lo estuviera manipulando. De pronto, escuchamos un sonido, un crujido profundo que parecía provenir de la tierra misma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de que el sonido venía de debajo de nosotros, como si algo estuviera arañando la tierra, buscando salir. Raúl seguía murmurando, cada vez más rápido, y en sus ojos se reflejaba algo más que el reflejo de las velas. Algo en su expresión había cambiado, parecía en trance. Carla, quien estaba a mi lado, me susurró que quería salir, pero cuando intentó cruzar el círculo, una fuerza invisible la detuvo. Era como si una barrera nos mantuviera atrapados dentro de aquel símbolo de sal. El pánico empezó a apoderarse de nosotros, y Jorge intentó sacudir a Raúl para que parara, pero él siguió leyendo, como si no pudiera detenerse. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. Una sombra empezó a formarse en el aire, tomando forma en medio del círculo, una figura oscura y amorfa que parecía absorber la luz de las velas. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada sobre nosotros, como si examinara cada uno de nuestros miedos. De pronto, en un susurro bajo y gutural, empezó a repetir nuestros nombres, uno por uno. Mis piernas temblaban y mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Raúl finalmente pareció despertar de su trance, y con terror en su rostro, intentó borrar el símbolo de sal con su tie, pero la sal parecía haberse pegado al suelo, formando una especie de costra que no se movía. La figura en el centro del círculo se hizo más alta y comenzó a emitir un sonido como un lamento, un grito que resonaba en nuestros oídos y que parecía perforar el alma. Sentí que el mundo entero se desvanecía, y que no éramos más que intrusos en un lugar que nunca debimos profanar. Carla gritó y cayó al suelo, y cuando intentamos levantarla, vimos que en su cuello había marcas, como si alguien invisible la hubiera sujetado con fuerza. Era evidente que lo que habíamos invocado no quería que nos fuéramos. En mi desesperación, saqué el frasco de agua bendita que Jorge había traído y la arrojé sobre la figura. El agua chisporroteó al contacto, y la sombra se disolvió en un grito desgarrador, llenando el aire con un hedor a podredumbre. La barrera desapareció, y sin pensarlo, salimos corriendo, abandonando las velas, el incienso y todo lo que habíamos traído. No paramos hasta llegar a la entrada del cementerio, jadeando y sin aliento. Volvimos a mirar hacia el claro, y en la distancia, vimos que las velas todavía ardían, iluminando la sombra que, de alguna manera, aún seguía allí. Desde aquella noche, cada uno de nosotros ha experimentado cosas extrañas. Luces que se encienden y apagan, sombras que parecen seguirnos y susurros en la oscuridad que dicen nuestros nombres. Nos reunimos alguna vez para hablar de lo que pasó, pero todos sabemos que no hay nada que podamos hacer. Algo salió de aquel ritual, algo que no debería existir en este mundo. Y aunque intentemos olvidarlo, sabemos que, tarde o temprano, no volveremos a ver. Me llamo Sebastián y, aunque han pasado años, el recuerdo de aquella noche sigue tan vívido como el miedo que me dejó. Todo comenzó con una llamada de mi mejor amigo, Julián. Era la noche de Halloween y, como cada año, buscábamos hacer algo aterrador. Julián había escuchado sobre un ritual que, según decían, debía realizarse en un panteón para comunicarse con el más allá. Al principio pensé que era una broma, una de las tantas historias que circulan en esta época. Sin embargo, la seriedad en su voz me dejó claro que no lo era. La idea me inquietaba, pero la adrenalina del momento y la curiosidad me ganaron. Así que, en medio de la madrugada, nos encontramos a las afueras del viejo panteón de la ciudad.
La luna, alta y pálida, iluminaba las lápidas y proyectaba sombras que parecían alargarse hacia nosotros. Julián traía una bolsa con varios objetos, velas, una hoja de papel con lo que parecían antiguos símbolos, y un extraño polvo negro que según él era esencia de la noche para atraer a los espíritus. Ya no había vuelta atrás. Entramos en silencio, moviéndonos entre tumbas abandonadas y lápidas desgastadas. Llegamos a un rincón del panteón donde las lápidas parecían estar dispuestas en forma de círculo, y allí colocamos las velas y el papel. La atmósfera era densa, y un leve viento helado me erizó la piel. Julián, sin dudar, empezó a recitar las palabras en voz baja, y con cada sílaba, algo en el aire cambió. Una tensión crecía, como si el mismo suelo vibrara. No sé si fue imaginación, pero juraría que un murmullo comenzó a rodearnos, tan bajo que apenas era perceptible, pero inconfundible. De repente, una vela se apagó, y cuando miré hacia Julián, su rostro estaba pálido y sus ojos completamente abiertos. «¿Escuchaste eso?», me susurró, pero antes de que pudiera responder, un lamento bajo y desgarrador llenó el lugar. Parecía provenir de algún rincón oscuro del panteón, un grito tan desesperado que sentí el estómago encogerse. Intenté mantener la calma, pero el lamento se hizo más fuerte y las sombras comenzaron a moverse a nuestro alrededor, como si el mismo panteón estuviera cobrando vida. Julián comenzó a temblar y soltó el papel al suelo, su mirada fija en algo detrás de mí. Al voltear, lo vi, una figura alta y delgada, con un rostro sin rasgos, solo un vacío oscuro en medio de una túnica desgastada. La figura flotaba, como si no estuviera limitada por las leyes de este mundo, y avanzaba hacia nosotros con una lentitud escalofriante. «Sebastián, vámonos ahora», dijo Julián, pero sus palabras quedaron atrapadas en el aire. La figura levantó una mano esquelética, señalando hacia nosotros, y de pronto el lamento se transformó en cientos de voces que repetían nuestros nombres en un susurro. «Sebastián». «Julián», era como si el panteón entero hubiera despertado. Desesperados, intentamos correr, pero el camino parecía alargarse. Cada vez que dábamos un paso, una nueva sombra se alzaba frente a nosotros, bloqueando nuestra salida. Julián gritaba mi nombre, pero su voz se fue apagando hasta convertirse en un eco distante, y sentí como si algo estuviera tirando de él hacia el suelo. Extendí la mano, tratando de alcanzarlo, pero fue inútil. La oscuridad lo devoró. Caí al suelo, con los susurros taladrándome la cabeza, sintiendo que mi cuerpo ya no respondía. La figura se inclinó sobre mí y, en un acto reflejo, cerré los ojos y recé, esperando que fuera suficiente para detener lo inevitable. Cuando volví a abrir los ojos, el amanecer iluminaba el panteón. No había ni rastro de Julián, ni de las sombras. Lo buscaron durante días, pero no encontraron nada. El panteón fue clausurado meses después, y los rumores de extraños susurros en la noche aún persisten. Desde entonces, siento que algo me sigue, una sombra en el rabillo del ojo y un susurro que cada noche repite mi nombre. Mi nombre es Andrés, y si les cuento esto es porque todavía no he logrado sacarme las imágenes de la cabeza, ni los sonidos, ni el miedo que quedó impregnado en mi piel. Aquel año, era octubre, casi finales del mes, y mis amigos y yo decidimos adentrarnos en el panteón viejo de nuestro pueblo. A pesar de las historias que rondaban, lo vimos como una forma de probar nuestro coraje, aunque yo tenía un mal presentimiento que, por alguna razón, ignoré. Se decía que en este cementerio había personas que realizaban rituales para comunicarse con los muertos, pactar con entidades desconocidas o simplemente para revivir alguna vieja leyenda. Mi abuela siempre me decía que en esos lugares no había que molestar, que los muertos debían descansar en paz. Sin embargo, el deseo de impresionar a mis amigos y el toque de adrenalina que todos buscábamos fue más fuerte que mis precauciones. Esa noche, nos encontramos cerca de la entrada al panteón. No era una noche cualquiera.
Era la víspera de Halloween, y el aire estaba impregnado de una extraña quietud. Mis amigos eran los primeros en proponer cosas descabelladas, pero esta vez se les veía más nerviosos de lo habitual. Nos miramos entre nosotros, entre risas nerviosas y empujones, cruzamos la reja y avanzamos en silencio, guiados solo por el tenue resplandor de nuestras linternas. A medida que caminábamos, cada crujido de hojas secas bajo nuestros pies resonaba en la vasta quietud, como si algo o alguien nos estuviera siguiendo. El lugar tenía un ambiente pesado, y el olor a tierra húmeda y flores marchitas lo hacía aún más sobrecogedor. Las lápidas, algunas ya rotas y cubiertas de musgo, se alzaban como testigos mudos de nuestro avance. Yo no podía evitar sentir que éramos intrusos, como si algo en el lugar nos estuviera observando con desaprobación. Después de un rato, llegamos a una antigua tumba situada en el centro del cementerio. Había un claro en medio de las lápidas, rodeado por árboles que parecían formar una barrera natural. En el centro del claro había un círculo dibujado con cenizas. Alrededor de él había velas derretidas, y en medio de ese círculo, un objeto metálico oxidado que parecía un antiguo cáliz. A pesar del óxido, emitía un ligero brillo bajo la luz de la luna, lo cual hacía ver aún más siniestro. Nadie dijo una palabra, todos parecíamos estar atrapados en un silencio abrumador. Solo se escuchaban nuestras respiraciones entrecortadas y algún susurro lejano que el viento arrastraba desde el otro lado del cementerio. Uno de mis amigos, José, fue el primero en acercarse al círculo, burlándose de la poca imaginación de quienquiera que hubiera hecho aquel ritual. Se agachó para observar el cáliz y, antes de que pudiéramos detenerlo, tomó una de las velas apagadas que estaba cerca y la encendió de nuevo. Al instante, una brisa helada nos envolvió, y el ambiente cambió de una manera inexplicable. Fue como si la noche se volviera más oscura, más opresiva. Intenté convencer a José de que apagáramos la vela y nos fuéramos, pero él y algunos de los demás comenzaron a reír nerviosamente, creyendo que todo era producto de la imaginación. Miedo a los muertos, bromeaban. Pero lo que sucedió después nos dejó claro que no habíamos sido los primeros en invocar esa presencia. De repente, escuchamos un murmullo, bajo y profundo, que parecía surgir desde el suelo mismo. Nos quedamos congelados, incapaces de identificar el origen de ese sonido. Miré a mis amigos, buscando alguna señal de que alguno estaba bromeando, pero todos tenían los ojos muy abiertos y las caras pálidas. El murmullo se intensificó, volviéndose casi un lamento, y luego, silencio. Nos quedamos en completa oscuridad. Las linternas comenzaron a parpadear y, en un último destello de luz, vi una sombra deslizarse entre nosotros, alta y esbelta, sin rostro, pero con una presencia tan amenazante que casi me quita el aliento. La sombra parecía flotar, moviéndose de manera lenta y calculada entre las tumbas. Uno de mis amigos comenzó a rezar en voz baja, y en ese instante, sentí una mano helada sobre mi hombro. Me giré de golpe, pero no había nada, solo el viento y el oscuro abismo del cementerio a nuestro alrededor. Sin embargo, la presión en mi hombro persistía, como si alguien invisible estuviera aferrándose a mí, inmovilizándome. Tragué saliva, intentando mantener la calma, pero mis piernas comenzaron a temblar. «Tenemos que irnos», grité, con la voz rota por el pánico. Mientras intentábamos salir, el sonido de pasos detrás de nosotros comenzó a resonar. A cada paso que dábamos, parecía que alguien nos seguía, susurrando palabras en un idioma que no entendíamos. Las risas y la actitud burlona se habían desvanecido. Ahora solo éramos un grupo de jóvenes aterrorizados, intentando huir de algo que no podíamos ver, pero cuya presencia sentíamos cada vez más cerca. De repente, tropecé con una lápida y caí al suelo. Cuando levanté la vista, vi el cáliz nuevamente, y esta vez, parecía brillar con un color rojo intenso. Una figura se materializó delante de mí. Era una mujer vestida con ropas antiguas, su rostro cubierto por una especie de velo oscuro,
que no dejaba ver sus ojos, pero aún así podía sentir su mirada penetrante. Me susurró algo en el oído, una frase que, hasta hoy, no he logrado olvidar: los muertos no olvidan, y tú has cruzado su umbral. Desesperado, me levanté y corrí, mis amigos detrás de mí, sin mirar atrás. Alcanzamos la salida del panteón justo antes de escuchar un último lamento desgarrador que quedó resonando en la noche. Nadie habló de lo sucedido durante semanas. A cada uno le afectó de manera diferente, pero todos compartimos el mismo temor. Desde entonces, evito pasar por ese cementerio, y cada vez que escucho el viento susurrar entre los árboles, recuerdo aquella noche y me pregunto qué habría sucedido si hubiéramos permanecido un poco más. Fue una experiencia que cambió mi percepción de lo desconocido. No recuerdo el momento exacto en que comencé a interesarme por lo oscuro y desconocido, pero fue después de que perdí a mi abuelo. Tal vez fue la sensación de vacío, tal vez fue la rabia de no haber podido despedirme de él, o quizás fue simplemente la curiosidad por lo prohibido. Mi nombre es Esteban, y, aunque nunca fui supersticioso, mi vida dio un giro radical hace algunos meses. Es una historia que nadie ha escuchado completa. Y esta noche, en el espíritu de Halloween, creo que es momento de compartirla. Todo comenzó cuando encontré un cuaderno extraño en el desván de la casa de mis abuelos. Había subido ahí para limpiar un poco. Mi abuela insistía en que el lugar era un desastre desde que mi abuelo murió y que yo podía sentir más cómoda mi mente si ponía todo en orden. Mientras apartaba una caja vieja, tropecé con algo en el suelo, un cuaderno de tapas negras, con páginas amarillentas y manchadas por el tiempo. La portada no tenía título ni nada escrito. Curioso, no abrí y encontré en la primera página algo escrito en tinta oscura: rituales para la conexión. Pasé rápidamente las primeras hojas, llenas de símbolos y palabras extrañas que no entendía. Pero mientras seguía hojeando, descubrí algo que me dejó helado: el ritual de los muertos silenciosos, un rito que, según decía, servía para conectar con los espíritus de aquellos que se habían ido. Las instrucciones eran detalladas y parecían casi invitantes. Solo necesitas ir al panteón después de la medianoche y llevar 3 cosas que te conecten con el difunto, decía. Era fácil burlarse de esas palabras, pero al mismo tiempo, mi corazón palpitaba con fuerza solo de leerlas. Esa misma noche, mientras cenaba con mi madre y mi abuela, no pude dejar de pensar en el cuaderno y en lo que podría significar realmente. Mi abuelo había sido una persona extremadamente reservada, y su muerte fue tan repentina que nos dejó llenos de preguntas. Mi abuela intentaba ahogar el dolor en recuerdos felices, pero yo no podía. Tenía la necesidad de saber más. Pasaron 2 días y, finalmente, me armé de valor. Esa noche me aseguré de que todos en casa estuvieran dormidos y me escabullí hasta el panteón. Conmigo llevé 3 objetos que habían pertenecido a mi abuelo: un reloj de bolsillo, una fotografía desgastada y su pañuelo favorito. Sabía que si alguien me veía, probablemente pensaría que estaba loco. Pero en mi mente, no había otra opción. Necesitaba entender, aunque no tuviera idea de qué significaba realmente conectar con los muertos. El panteón era un lugar que conocía bien, pero esa noche parecía diferente. La luna estaba escondida detrás de una densa capa de nubes, y la oscuridad envolvía cada rincón del lugar, sumiéndolo en un silencio abrumador. Mis pasos resonaban en las piedras del suelo, y por un momento pensé en dar media vuelta y regresar. Pero algo me mantenía ahí, algo más fuerte que el miedo. Encontré la tumba de mi abuelo y me arrodillé junto a ella. Tomé el cuaderno, me aseguré de que las páginas estuvieran abiertas en el lugar correcto y coloqué los objetos cuidadosamente frente a mí. De acuerdo con el cuaderno, debía recitar unas palabras en un lenguaje que no entendía. Mi voz apenas era un susurro en la oscuridad mientras pronunciaba cada palabra, temeroso de que alguien más pudiera escucharme. Las frases eran extrañas, casi guturales, y a medida que avanzaba,
Sentía como si el ambiente se volviera más denso, como si la atmósfera misma estuviera respondiendo a mis palabras. En ese momento, escuché el primer susurro. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido era demasiado claro, demasiado humano. Miré a mi alrededor, convencido de que alguien debía estar allí, pero no había nadie. Cuando miré nuevamente hacia la tumba, noté algo que me dejó sin aliento, una leve neblina que parecía emanar del suelo y rodeaba la lápida de mi abuelo. Intenté retroceder, pero me sentía como hipnotizado, incapaz de apartar la vista. El susurro se intensificó, y aunque las palabras eran ininteligibles, el tono era claro, había urgencia, desesperación. Sentí un frío gélido recorrer mi espalda, y en ese instante, comprendí que había despertado algo que no debería haber tocado. Mi cuerpo temblaba, y cuando finalmente pude apartar la mirada de la neblina, vi algo que jamás podré olvidar. Allí, justo frente a mí, una figura difusa parecía emerger de la nada. Su rostro estaba borroso, pero algo en sus facciones me resultaba familiar. No necesitaba palabras para saberlo, era mi abuelo. Intenté hablar, pero mi voz se había quedado atrapada en mi garganta. La figura solo se quedó allí, observándome con una expresión de tristeza indescriptible. Extendió una mano hacia mí y pude sentir un frío insoportable que se apoderaba de mi brazo. Fue entonces cuando escuché su voz, clara y profunda, susurrando mi nombre. «Esteban», dijo, en un tono que me heló la sangre. No había dulzura en su voz, solo desesperación. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado. Cuando finalmente logré moverme, todo a mi alrededor había cambiado. La neblina se había esfumado, y la figura de mi abuelo ya no estaba. Sin embargo, algo me decía que no estaba solo. La atmósfera del panteón se sentía aún más pesada, como si algo o alguien estuviera observándome desde las sombras. Guardé los objetos y el cuaderno con manos temblorosas y me puse de pie, tambaleándome, listo para salir de allí. Justo cuando llegué a la salida del panteón, escuché una última palabra en el viento. «Regresa». La voz de mi abuelo, más clara que nunca, me susurraba desde la oscuridad. No podía entenderlo, pero algo en mí sabía que no sería la última vez que lo vería. Cuando llegué a casa, me encerré en mi habitación sin saber qué hacer con todo lo que había visto. Esa noche fue solo el comienzo. Desde entonces, he sentido la presencia de mi abuelo en cada lugar al que voy. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro en esa forma espectral, y cada noche sueño con el panteón, con sus susurros y con el frío que invadió mi ser. Es un ritual que jamás debería haber realizado, y ahora, mi vida está marcada para siempre por esa noche.